Lo que está ocurriendo en torno a Melody después de su participación en Eurovisión ha alcanzado un punto realmente preocupante. Lo que en un principio parecía ser solo una controversia artística se ha transformado en una auténtica tormenta mediática y personal que está afectando, no solo a ella, sino también a las personas más cercanas a su entorno. Lo más alarmante de todo es que ahora han empezado a dirigir sus ataques hacia su pareja, llevando la situación a un terreno que ya no tiene nada que ver con la música ni con el espectáculo. Lo que están haciendo es directamente una caza de brujas. Se ha iniciado una especie de campaña de acoso disfrazada de investigación política hacia su compañero sentimental, y eso ya roza lo grotesco. Que un certamen musical se utilice como excusa para perseguir y ensuciar a alguien por motivos ideológicos o personales es un síntoma claro de que algo no funciona en el sistema. Esto no debería permitirse bajo ningún concepto. Resulta indignante y profundamente injusto. En medio de toda esta polémica, han comenzado a circular por las redes sociales distintos vídeos y declaraciones de figuras conocidas que han decidido alzar la voz. Uno de los clips que más impacto ha generado es el de Mónica Naranjo, quien no se ha mordido la lengua a la hora de expresar su postura sobre Eurovisión. En el vídeo, que aunque no es reciente ha vuelto a cobrar protagonismo por su vigencia, la artista asegura con total contundencia que nunca representaría a España en el festival. Su tono fue rotundo, sin dejar lugar a interpretaciones. Afirmó que Eurovisión, lejos de ser una plataforma transparente, está completamente contaminada por intereses políticos y que la presión que se vive dentro del certamen puede llegar a anular incluso al artista más fuerte. Explicó que durante años recibió propuestas para participar, pero que siempre las rechazó porque lo consideraba un caramelo envenenado. Y tiene razón. Cuando lo que debería premiarse es el arte, el talento y la interpretación, lo que acaba imponiéndose es la geopolítica y los intereses entre bastidores. El resultado de todo esto es que muchas veces no gana la mejor canción y la mejor voz, sino el país con más influencia, el que mejor juega sus cartas o el que tiene más aliados estratégicos. Y eso es desolador para cualquier artista que se entrega a su trabajo con autenticidad. Pero lo que realmente ha hecho estallar la indignación general no es solo la posición en la que quedó Melody, sino lo que ha ocurrido después. Como si no fuera suficiente con la tensión y la presión vivida durante el certamen, se ha iniciado una ofensiva contra su pareja. Una ofensiva que, lejos de quedarse en el plano personal, ha sido camuflada bajo una supuesta investigación con tintes ideológicos. Esto ya no tiene nada que ver con música ni con arte. Es, directamente, una operación de desprestigio orquestada desde sectores que no soportan que alguien destaque sin someterse a sus reglas. Es muy grave. Están traspasando todos los límites del respeto y de la ética. Están utilizando herramientas políticas para intentar destruir la imagen de alguien cuyo único pecado ha sido estar al lado de una persona que ha brillado en un escenario internacional. No hay otra forma de decirlo. Es miserable. Y lo más triste es que, mientras todo esto sucede, apenas se habla de lo verdaderamente importante. La actuación de Melody fue espectacular. Dio todo sobre el escenario, transmitió emoción, fuerza, autenticidad. Sin embargo, en lugar de celebrarse su entrega, se ha intentado ensombrecer su papel con rumores, polémicas y ataques personales. Según han contado personas de su equipo más cercano, como María Aguirre o Ferran Poca, la cantante, al regresar a su camerino, incluso trató de animar al equipo, pese a la presión y el desgaste emocional que arrastraba. Se la veía exhausta, pero entera. No obstante, corren rumores de que existe un vídeo grabado en el camerino, justo después de la gala, donde se la ve desbordada, gritando y visiblemente alterada por todo lo que había ocurrido. Ese material, según algunas fuentes, podría filtrarse en cualquier momento, lo que no haría más que alimentar el morbo y el circo mediático en torno a ella. Es lamentable que, en lugar de proteger a los artistas, se les exponga sin ningún tipo de escrúpulo. Desde entonces, Melody ha decidido alejarse del foco mediático. No ha concedido entrevistas, no ha vuelto a Madrid ni ha comparecido ante los medios. Prefirió volver a su casa, rodearse de los suyos y encontrar un poco de calma después del huracán que vivió. Y, sinceramente, es comprensible. Después de semanas de preparación, de estrés, de ensayos, de expectativas, ¿quién no haría lo mismo en su lugar? Tiene un hijo pequeño, ha estado semanas fuera de casa, sometida a una presión inmensa. Lo lógico es priorizar su bienestar, recuperar el equilibrio y cuando se sienta preparada, volver a hablar. La decisión de mantenerse al margen también puede verse como una forma de resistencia. Un gesto de dignidad. En este punto, muchos se preguntan si ha sido ella quien ha optado por guardar silencio, o si alguien cercano, tal vez desde dentro del propio entorno de la televisión pública, le ha pedido que no se pronuncie para no avivar más la polémica.
También está la posibilidad de que hayan intentado convencerla para evitar una declaración pública que pueda poner en evidencia a la organización del certamen o incluso a la dirección de RTVE. Lo que está claro es que la versión oficial deja muchas lagunas, y que el comunicado emitido por la cadena no hizo más que generar más confusión y enfado entre sus seguidores. Las redes sociales están llenas de mensajes de apoyo a Melody, de indignación por lo sucedido y de críticas hacia quienes han permitido que este linchamiento público se produzca con total impunidad. Lo más preocupante de todo esto es que estamos normalizando que la política se infiltre en todos los aspectos de la vida pública, incluso en aquellos espacios que deberían estar dedicados exclusivamente al arte y la cultura. Eurovisión ya no es música, es poder, intereses y control. Y eso es una tragedia cultural. Hubo un tiempo en que Eurovisión era algo más que un festival. Era una cita anual con la emoción, con la música en estado puro. Un escenario donde cada país mostraba su alma a través de una canción. Donde la voz más poderosa, la composición más inspiradora o la interpretación más valiente podía conquistar a toda Europa. Durante décadas, fue uno de los pocos eventos televisivos capaces de unir a millones de personas de diferentes culturas, lenguas y creencias, todas alrededor de una misma pasión, la música. Pero lo que una vez fue una celebración del arte, hoy se parece más a una coreografía de conveniencias políticas. Eurovisión ha dejado de premiar lo mejor para empezar a recompensar lo que conviene. Y eso no es una crítica superficial o fruto del despecho, es una constatación que se repite año tras año, edición tras edición. El festival se ha convertido en un escenario secundario donde lo que menos importa es la canción. Lo relevante ahora es el mensaje geopolítico que hay detrás, el pacto diplomático no escrito, el juego de alianzas ideológicas que se fraguan muy lejos de los micrófonos. La propia Mónica Naranjo, una artista con décadas de carrera intachable, lo dijo con contundencia: Eurovisión es un caramelo envenenado. Un regalo que, al abrirlo, te puede destruir. ¿Por qué? Porque ya no es un concurso de talento. Es un escaparate envenenado por la presión, por las narrativas impuestas, por los hilos invisibles del poder. Una artista que decide ir a Eurovisión ya no solo tiene que preocuparse de cantar bien o de emocionar. Tiene que medir cada palabra, cada gesto, cada elección estética, porque cualquier paso en falso puede desatar un linchamiento. Lo que antes era un escenario de libertad, ahora es un campo minado. Y cuando un certamen artístico se convierte en un territorio ideologizado, en una herramienta para reforzar mensajes políticos o castigar a quienes se salen del guión, lo que estamos viviendo ya no es una simple polémica mediática. Es la degradación de uno de los pocos espacios donde, en teoría, el arte debía tener la última palabra. Y lo que está ocurriendo ahora, con el caso de Melody y la persecución incluso hacia su pareja, lo confirma de la forma más escandalosa posible. ¿Hasta qué punto hemos normalizado que se ataque a alguien, no por lo que canta, sino por lo que representa? El hecho de que medios, redes y hasta instituciones se lancen a escarbar en la vida personal de un artista o de su entorno solo porque su actuación incomodó a ciertos sectores, es algo gravísimo. Que se emprendan investigaciones políticas paralelas para desprestigiar, desviar la atención o destruir reputaciones no solo es injusto, es profundamente antidemocrático. ¿Dónde quedó la separación entre lo público y lo privado? ¿Cuándo dejamos de proteger al artista para empezar a sacrificarlo? Esto ya no va solo de Eurovisión. Esto va de lo que estamos permitiendo como sociedad. De cómo estamos dejando que la política contamine todos los espacios. El deporte, la cultura, la televisión, incluso la música. Estamos convirtiendo cada rincón de libertad en un nuevo frente de batalla ideológica. Y eso, lejos de hacernos más conscientes o más justos, nos está haciendo más cínicos, más manipulables, más fríos. Porque cuando se pierde la neutralidad en lo artístico, lo que se destruye no es solo el entretenimiento. Se destruye el alma de una generación. Se les enseña a los más jóvenes que para tener éxito no basta con ser bueno, ni siquiera con ser el mejor. Hay que obedecer, hay que encajar, hay que callar. Hay que ser funcional al sistema. Y si no lo eres, ya sabes lo que te espera: la cancelación, la difamación, el olvido. Por eso urge que esta situación sirva de algo. Que no se quede solo en un escándalo más. Que no pase como tantas otras veces en las que todo se olvida cuando pasa la tormenta mediática. Eurovisión debería ser una fiesta de la música, del respeto y de la libertad. Pero para que eso sea posible, hay que recuperar su esencia. Hay que sacarlo del barro ideológico en el que lo han metido y volver a poner el foco donde siempre debió estar: en la emoción, en el arte, en la música. ¿Qué nos está pasando como sociedad si ni siquiera podemos disfrutar de un festival de música sin convertirlo en una guerra de bandos?
Hay una pregunta incómoda que deberíamos hacernos todos. ¿Realmente queremos que todo esté politizado? ¿Queremos que cada actuación tenga que ser leída en clave ideológica? ¿Que cada paso en el escenario sea interpretado como una declaración política? Porque si todo se convierte en política, al final ya no quedará espacio para lo humano. Y sin humanidad, no hay arte que sobreviva. Gracias de corazón a todas las personas que, lejos de sumarse al ruido o al odio, han decidido mostrar su apoyo. A los que han escrito, compartido, comentado y, sobre todo, a los que han defendido la verdad sin importarles las consecuencias. A los que han dicho basta al linchamiento y al control disfrazado de corrección. Vuestra voz, aunque parezca pequeña, es esencial. Porque frente al aparato de la manipulación masiva, lo único que nos queda es la autenticidad. Y eso no se puede silenciar tan fácilmente. Si este mensaje te resuena, si crees que lo que está pasando no debe quedar enterrado entre titulares manipulados, compártelo. Háblalo. Ponlo en el centro de la conversación. Que no nos callen con escándalos prefabricados, ni con campañas de distracción. Que no nos acostumbren al miedo, ni a la autocensura. La música merece respeto, pero aún más lo merecen las personas que la crean. Que no se nos olvide, sin libertad, el arte muere. Y sin arte, nuestra sociedad se empobrece. Eurovisión no debería ser un tablero de ajedrez. Debería ser un refugio. Un lugar donde una canción pueda unir a un continente entero, sin necesidad de traducción, sin cálculos ni pactos ocultos. Que nadie nos robe eso. Porque cuando perdemos la emoción genuina, lo que se apaga no es solo un escenario, se apaga también la esperanza. Lo que estamos presenciando en los últimos días es, cuanto menos, desalentador. No solo por lo que ha ocurrido dentro del escenario, sino también por todo lo que se ha generado en torno a una persona que ha demostrado talento, esfuerzo y constancia a lo largo de su carrera. Melody, después de semanas de trabajo incesante, de ensayos, entrevistas y preparación, ha optado por tomarse un merecido descanso junto a su familia. En especial, ha decidido reencontrarse con su hijo, a quien no veía desde hacía varias semanas. Y sinceramente, ¿quién puede reprocharle eso? Ha sido una etapa intensa, emocionalmente agotadora, y tomarse un respiro con los suyos es, quizás, la decisión más sensata y humana que podía tomar. Sin embargo, lo que debería ser una elección íntima y personal ha sido cuestionada, incluso señalada, como si tuviese que dar explicaciones por cada movimiento. Algunos han empezado a insinuar que no habla porque no le dejan, que su silencio está impuesto, que hay una estrategia detrás. Y quizá, en parte, tengan razón. Tal vez su entorno más cercano, consciente del daño que puede causar hablar en caliente, le haya aconsejado desconectar, alejarse, bajar la intensidad. No porque no tenga nada que decir, sino precisamente porque tiene mucho que decir, y cualquier palabra mal colocada ahora podría desatar una tormenta aún mayor. Pero el silencio no ha servido para frenar la maquinaria del desprestigio. Lejos de parar, el acoso ha escalado a niveles que rozan lo surrealista. La nueva Diana, su pareja. Sí, su pareja sentimental, alguien ajeno completamente al mundo de la música, que ha sido expuesto públicamente por el simple hecho de mantener una relación con ella. Ignacio Batallán, un profesional del deporte, argentino de nacimiento, con una trayectoria en el voleibol que lo ha llevado desde los equipos universitarios de Catamarca hasta ligas competitivas en Europa. Además de haber trabajado como preparador físico en distintos contextos, incluso colaborando con selecciones nacionales en competiciones internacionales, ha construido su vida alrededor del esfuerzo físico, la disciplina y la constancia. Tiene su propio gimnasio, lleva una vida discreta, centrada en su trabajo, en su salud, en su rutina. ¿Y qué ha hecho para merecer estar ahora en el foco? Seguir determinadas cuentas en redes sociales. Así de ridículo. Así de grave. Que a estas alturas estemos debatiendo sobre a quién sigue una persona en Twitter o Instagram para construir un relato político en su contra y de paso, contra su pareja artista es un reflejo terrible del momento en que nos encontramos. Porque lo que subyace no es el perfil de él, sino un intento más de erosionar a Melody, de atacarla por asociación, de vincularla a una ideología concreta para que pierda apoyos, para que se cuestione su lugar, su legitimidad, incluso su presencia sobre un escenario. Y lo más desconcertante de todo es que ella nunca se ha posicionado políticamente, jamás ha entrado en debates ideológicos, ni ha utilizado su altavoz como figura pública para hacer propaganda. Se ha centrado en lo suyo, que es cantar, interpretar, emocionar. Y eso, al parecer, no basta. Lo realmente preocupante es el mensaje que se lanza con todo esto.
que el entorno de una persona pública puede convertirse en arma arrojadiza, que el silencio se interpreta como culpabilidad, que la neutralidad no protege. Melody ha sido víctima de un sistema que penaliza a quien no entra en el juego, a quien no se arrodilla ante lo establecido. No ha hablado, y por eso le ponen palabras en la boca. No ha opinado, y por eso la colocan ideológicamente donde les conviene. No ha participado en el ruido, y por eso intentan convertirla en parte del escándalo. Y mientras tanto, la sociedad observa entre la indiferencia, el entretenimiento morboso y el odio disfrazado de moral. Varios artistas y compañeros del gremio han alzado la voz. Entre ellos, la cantante María Mendoza, que ha expresado con enorme enfado su impotencia, su frustración y su rabia. Dijo claramente que si pronunciaba en redes todo lo que realmente pensaba, le cerrarían la cuenta. Y eso ya lo dice todo. Porque hemos llegado a un punto en el que el miedo a la censura condiciona cada palabra. Aún así, María lanzó un mensaje directo y honesto. Lo que le han hecho a Melody es profundamente injusto. Que un festival de música se convierta en una herramienta de manipulación ideológica, donde el talento se relega y el mensaje político se impone, es una traición a la esencia misma del arte. Eurovisión, ese evento que durante décadas celebró la música, las emociones y las voces únicas, se ha transformado en un escaparate de intereses, en una pasarela de consignas, en una farsa controlada por agendas ocultas. Lo más ofensivo no es solo que se haya ignorado una actuación impecable, sino que se haya intentado ensuciar la imagen de alguien que lo ha dado todo. Porque cantar no es simplemente abrir la boca y emitir sonidos. Cantar, en un escenario como ese, requiere años de práctica, preparación mental, esfuerzo físico y una entrega total. No se trata de ponerse un disfraz extravagante y hacer una coreografía ridícula. Se trata de afinar, de interpretar, de sentir cada nota. Y eso es precisamente lo que hizo Melody. Subió al escenario con elegancia, con presencia, con fuerza. Y se lo han arrebatado todo por causas que escapan completamente a su control. Lo más desgarrador de toda esta situación no es únicamente la injusticia en sí misma, sino la frialdad con la que muchos la aceptan, e incluso, en algunos casos, la celebran con una sonrisa mal disimulada. Resulta doloroso ver cómo, en ciertos espacios, el fracaso ajeno se convierte en espectáculo, en contenido compartido, en motivo de burla. Más doloroso aún cuando ese fracaso no es fruto de un error, de una falta de preparación o de una legítima derrota, sino de una jugada preconcebida, de una maniobra donde lo artístico ha sido deliberadamente ignorado en favor de intereses ocultos, pactos silenciosos o presiones ideológicas. Es como asistir a una obra de teatro donde ya conocías el final antes de que empezara la función, pero te obligan a aplaudir igual. Y entre tanto ruido, entre tantos titulares, lo que más hiere no es la pérdida de un premio o un reconocimiento. Lo que hiere profundamente es ver cómo se busca no solo desacreditar a un artista, sino deshumanizarlo, arrancarle su esencia, convertirlo en una caricatura pública que pueda ser juzgada, desmontada y triturada sin compasión. Cuando la crítica deja de estar dirigida a la obra y pasa a apuntar directamente a la persona, cuando los ataques se centran en su vida privada, en sus vínculos afectivos, en sus creencias íntimas o en las personas que la rodean, entonces ya no hablamos de una valoración artística, sino de una cacería. Y eso, más allá de lo profesional, es síntoma de una enfermedad social, de una erosión de valores que debería alarmarnos a todos. Hoy ha sido Melody, sí. Pero mañana, si seguimos mirando hacia otro lado, será otra. Y luego otro. Porque lo peligroso de esta deriva no es el caso aislado, sino el patrón que se repite y se amplifica. Cuando empezamos a justificar la exclusión de alguien por afinidades personales, cuando asumimos sin reparos que tener una pareja con una visión política distinta o con un historial de seguidores incorrectos en redes sociales es suficiente para desacreditarte públicamente, estamos construyendo una sociedad frágil, totalitaria en lo emocional y peligrosamente intolerante. El arte, en cualquiera de sus formas, siempre ha sido un espacio de libertad. Una expresión que trasciende lo ideológico, lo social o lo partidista. La música, en particular, tiene la capacidad de unir, de sanar, de emocionar. Pero cuando convertimos ese escenario en un tribunal, cuando empezamos a juzgar a quienes lo pisan no por su talento, sino por las personas con las que se acuestan, por los tweets que le dan like o por a quien siguen en Instagram, estamos pervirtiendo el sentido más noble de la cultura. Estamos dejando de valorar la voz, la interpretación, la entrega, y empezamos a exigirle al artista una especie de pasaporte moral que valide su presencia en función de estándares ajenos a su trabajo. Y eso, si no lo detenemos, nos llevará a un mundo en el que el arte no inspire, sino que adoctrine. Un mundo donde no importe cuánto te esfuerces, cuánto talento tengas, cuántos años hayas dedicado a perfeccionar tu técnica.
Si no piensas lo que otros dictan que debes pensar, serás descartado. Sin embargo, y pese a todo este escenario sombrío, sigue habiendo un rayo de luz. Porque también hay personas que no se dejan arrastrar por el odio ni por el relato fabricado. Hay quienes apoyan desde la empatía, desde la comprensión, desde el sentido común. Personas que no necesitan un titular para saber cuando algo es injusto. Personas que no buscan el escándalo, sino la verdad. Son esas voces las que, en medio de tanto ruido, siguen sosteniendo lo poco que queda de cordura. Son quienes comparten una palabra amable, quienes comentan sin segundas intenciones, quienes alzan la voz no para generar polémica, sino para defender lo que consideran justo. Son esas manos virtuales, esos mensajes enviados con el corazón, esos gestos silenciosos pero potentes, los que hoy mantienen viva la esperanza de que aún existe una mayoría que no se deja intoxicar por la manipulación. Y por eso, gracias. Gracias a todos los que habéis estado ahí, no solo por apoyar a un artista que ha dado todo sin pedir nada, sino por manteneros firmes en una época donde callar parece lo más cómodo. Gracias por entender que esto va mucho más allá de una posición en una tabla de puntuaciones, que trasciende el resultado de una votación, que no se trata únicamente de una canción. Se trata de integridad, de coherencia, de respeto por el trabajo bien hecho, de defensa de la libertad personal y profesional. Porque si dejamos que el arte se convierta en rehén de intereses políticos, lo que perdemos no es un festival, lo que perdemos es una parte irreemplazable de nuestra humanidad. Y es que, al final, la música merece ser tratada con respeto. No como una herramienta propagandística ni como un arma arrojadiza, sino como lo que es, una expresión profunda del alma humana. Y las personas, por encima de todo, merecen aún más respeto. No permitamos que nos amordacen con escándalos artificiales ni con silencios impuestos. No dejemos que las campañas de desprestigio decidan lo que debemos pensar, lo que debemos sentir, lo que debemos escuchar. Y recordemos siempre que, en muchos casos, quien calla no lo hace por cobardía, sino por dignidad. Porque a veces, hay silencios que gritan verdades más fuertes que cualquier altavoz encendido.